En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con vosotros. Pidamos hoy con verdadero interés por todas las familias del mundo. A través de la familia, el hombre es introducido en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. En la familia y de la familia hemos recibido, muchos de nosotros, una educación cristiana. En la familia hemos aprendido también la convivencia, el amor, el respeto, la paciencia, pero es necesaria hoy más que nunca nuestra oración por la familia, llamada a ser una pequeña comunidad de amor en medio del mundo. Humildemente nos situamos ante el Señor, pidiendo perdón especialmente por todos nuestros pecados en el seno de la familia, nuestras impaciencias, nuestras molestias, nuestras exigencias, nuestro egoísmo, porque solamente aprendiendo a amar podemos construir nuestra persona, nuestra sociedad y el mundo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, en cuyo ordenamiento tiene la familia su sólida base, atiende compasivo las súplicas de tus siervos y haz que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, en las virtudes domésticas y en la práctica del amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor, y Él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar, que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé a vuestra llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel. Y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán y llegasteis a Jericó.
los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos, os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas, que expulsaron al llegar vosotros a los 2 reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos. Porque es eterna tu misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno. Dar gracias al Dios de los dioses. Es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor de los señores. Es eterna su Guió por el desierto a su pueblo. Él hirió a reyes famosos. porque es eterna. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna. Les dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su siervo. Porque es eterna. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna. Aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Estamos leyendo estos días los libros llamados históricos del Antiguo Testamento, donde se nos va desplegando delante de los ojos los grandes hitos de la historia de Israel. Ayer, después de haber leído la muerte de Moisés, veíamos cómo el pueblo, conducido ahora por Josué, cruza el Jordán de manera maravillosa, como había salido y había cruzado el Mar Rojo, y se disponen a la conquista de la tierra prometida. Pero antes de empezar esa conquista, hemos escuchado hoy cómo Josué reúne a todo el pueblo de Israel y en nombre de Dios les recuerda
a grandes rasgos la historia de salvación que Dios ha realizado con ellos, desde la elección por parte de Dios de Abraham, el que va a ser el padre del pueblo elegido, hasta el momento actual, cuando ya el Señor les había permitido en la zona de Jordania vencer a algunos de sus enemigos y empezar a tomar posesión de esa tierra prometida. Y esto lo hace, les recuerda cómo Dios les ha salvado, porque les va a pedir adhesión de corazón a la ley de Dios, porque les va a pedir que sean fieles a la alianza. Y solamente lo serán o intentarán serlo si se dan cuenta, si caen en la cuenta de que Dios les ha amado, ha estado con ellos, les ha favorecido y quiere seguirlo haciendo. Pues bien, hoy también nos encontramos con un recuerdo que hace Jesús de alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Nos va a recordar la exigencia de ese mandamiento. Pero antes también es importante que nosotros caigamos en la cuenta de que cuando Dios viene a nosotros con un mandamiento, con una orden incluso, nunca es el capricho de un dictador. Dios, por definición, es el que lo sabe todo, lo conoce todo y por lo tanto sabe muy bien qué es el bien para el hombre y qué es lo que le hace mal. Y solamente en función de la mejor vida del hombre posible en este mundo y sobre todo en función de su salvación eterna, solamente por esa razón nos va a indicar el camino. Mirad, no vayáis por aquí que os va a hacer daño, id por aquí que es por donde os va a ir bien. Y esto es lo que hace Jesús cuando le plantean la pregunta. A ver, ¿es lícito el divorcio? Una pregunta que sigue siendo absolutamente actual. Y igual que se la plantearon entonces a Jesús, también debemos planteársela a nosotros. Y Jesús les va a remitir al principio. Al principio. ¿No habéis leído que el Creador al principio creó hombre y mujer y dispuso que sean los dos una sola carne? ¿No habéis leído eso? Ellos sí lo habían leído, lo conocían muy bien, pero en lugar de fijarse en el plan de Dios, en lugar de fijarse en lo que Dios nos muestra que es lo bueno, se fijan en las excepciones. ¿Por qué entonces Moisés permitió? Y Jesús les da una respuesta contundente que es la misma que nos da hoy, cuando le podemos, o muchos le podrían preguntar, ¿y por qué los legisladores hoy nos dan la posibilidad del divorcio? Y Jesús viene a decir lo mismo, por la dureza de vuestro corazón. El problema no está en el matrimonio y mucho menos en los planes de Dios. El problema está en la dureza del corazón humano. El problema está en que en lugar de aprender de Dios a amar, es decir, a salir de nosotros mismos, a sacrificarnos a nosotros mismos por Dios el primero y por los demás, en lugar de eso nos encerramos en nuestro ego, en nuestro yo, y buscamos siempre nuestro deseo, nuestra comodidad, nuestras apetencias. Hace muy pocos días en el Evangelio escuchábamos como Jesús decía: el que se ama a sí mismo se perderá, pero aquel que se aborrece a sí mismo se ganará para la vida eterna. O también podemos recordar cómo una condición fundamental que nos pone para seguirle es negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día para poderlo seguir. Y es que Jesús nos va a conducir por el camino, el único camino posible de perfeccionamiento del ser humano y el único camino posible de felicidad en este mundo, que es el camino del amor. Por eso es el mandamiento fundamental, amar a Dios y a los demás. Por lo tanto, debería ser nuestro interés más importante,
pero para poder amar tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice Jesús en esa frase que he recordado antes, aborrecerse a uno mismo. No quiere decir, por supuesto, que haya que odiarse, sino simplemente posponerse, no ponerse en el centro, no ponerse en primer lugar. Buscar lo primero, lo de Dios, y junto a lo de Dios, lo del prójimo. Y el camino del amor es el único posible, por lo tanto, también en el tema del matrimonio. Amor, no he dicho enamoramiento. No es lo mismo, aunque a muchos les pueda parecer igual y utilicen las dos palabras como si fueran sinónimas. No es igual. El enamoramiento es una pasión que surge espontánea entre dos personas, una atracción, pero que tiene un componente muy fuerte de egoísmo. Por eso el enamorado siente celos, es posesivo, quiere que la otra persona se dedique a él, porque lo que él busca es que la otra persona le haga a él feliz. El amor es todo lo contrario, olvido de uno mismo para buscar el bien de la otra persona a la que se ama. Y eso, lógicamente, exige sacrificios. Sacrificar lo que yo quiero para buscar lo que quiere la persona a quien amo, y así sucesivamente. Como esto no se pone en práctica, ni siquiera entre los cristianos, es por lo que surgen tantos problemas en la relación en general de los seres humanos unos con otros, pero de una manera muy especial en esa relación tan íntima que es la del hombre y la mujer en el matrimonio. Si ni siquiera los que nos llamamos cristianos somos capaces de darnos cuenta de que ese es el camino y de vivirlo, ¿qué no ocurrirá entre los que ya o han perdido la fe o nunca la han tenido? Que por lo tanto no van a entender el mandamiento del amor y mucho menos lo van a vivir, sino que se van a dejar llevar por el puro egoísmo, por el egocentrismo. Y luego, para disimularlo, es cuando viene pues el eliminar, diríamos, las exigencias del amor auténtico y, por lo tanto, pensar o llegar a pensar que lo que hoy se legisla en favor de una facilidad para romper los matrimonios es un progreso que ya se daba en tiempos de Moisés, hace mucho más de 1000 años, un progreso que ya se daba entonces, pero hoy se le vuelve a llamar progreso, olvidando además que el progreso será bueno en la medida en que sea en una buena dirección. Si el progreso es en una mala dirección, evidentemente ese progreso no será bueno. Cuando progresa el número de contagios, no creo que lo consideremos como algo bueno. Cuando progresa el número de violencia en la calle, no creo que lo consideremos como algo bueno. Por lo tanto, lo identificativo del progreso es fundamentalmente en qué dirección es ese progreso, ese adelanto. ¿Es un progreso de verdad? ¿Alguien se lo cree? La escabechina que está habiendo entre matrimonios, ¿es un progreso? El encontrarse con tantas personas desestructuradas, infelices, ¿realmente es un progreso? Yo tengo la suerte de haber conocido y de seguir conociendo a matrimonios que por haber tratado de vivir según la ley de Dios, por haber tratado de aprender de Él cómo se ama, han constituido unos matrimonios y unas familias muy felices, muy felices. Y ninguno de ellos va a pensar que el divorcio sea ninguna solución, de nada. La solución está en el aprender cómo se ama, disculpando, tolerando, perdonando, buscando el bien del otro, etc. Pero cuando las personas se enquistan en su egoísmo, entonces es cuando no tiene solución posible. Pero es que el ser humano puede cambiar si quiere, si se deja llamar por Dios. Y entonces sí, el ideal es el que Jesús propone.
dejar al padre y a la madre y unirse a su mujer y ser los dos una sola carne. Pero Jesús mismo terminaba diciendo: por desgracia, no todos entienden esto. Así pues, el que pueda entender, que entienda. Y este es el mensaje que Jesús, el Salvador del mundo, sigue lanzando hoy a la humanidad y muy especialmente a su Iglesia, a sus cristianos. Elevemos nuestras súplicas confiadas a Dios, de quien procede todo bien. Por la Iglesia, para que sea la esposa siempre fiel de Jesucristo, que se entregó por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que su entrega generosa sea un signo claro del amor de Jesucristo por su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que nunca olviden que su misión es servir al bien de los gobernados y se dediquen honradamente a ello, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los esposos cristianos, para que viviendo su unión esponsal como sacramento, signo del amor de Cristo por su Iglesia, testimonien ante el mundo el valor perenne del sacramento del matrimonio y el de la familia como escuela de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios en dificultades, para que busquen el entendimiento y no la ruptura, el perdón y no el rencor, la amabilidad y no la agresividad, y descubran que ese es el camino para la felicidad que buscan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo cristiano, para que no olvide que el bien solo se consigue siguiendo las directrices del Señor, y que seguir al Señor solo es posible, contando con su gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Padre nuestro, mira compasivo la descomposición que está teniendo lugar en nuestra sociedad y conviértenos para que podamos dar testimonio del bien y la verdad que solo vienen de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas por tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que todos participáramos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Quinita, Conrado, Miguel, Aureliano y Domingo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se entregó por nosotros por amor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.